Somos el equipo de psicología organizacional. Estamos integradas por Daniela Tobar, Jessica, Lisbeth y por mí, que soy Guadalupe Ivette. La persona a la que vamos a entrevistar es Ana Paula Escobeda. Actualmente es directora de generación de esta misma carrera. La decidimos entrevistar porque ella ya tiene algo de experiencia laboral dentro de esta misma carrera y pues ahora está ejerciendo la parte académica. Bueno, mi nombre es Carla Lisbeth y a la persona a la que voy a entrevistar es Ana Paula. Ana Paula, ¿me podrías decir cuál fue su primer empleo y cómo lo conseguiste? Ok, mi primer empleo fue como becaria. Entré para apoyar en la certificación a la empresa Johnson Controls en la planta de ANSA. Es una planta metalmecánica dedicada al sector automotriz. Ahí era una certificación y me tocó apoyar en el área de capacitación, asegurando que todos los empleados cubrieran con los requisitos para poder pasar la auditoría y conseguir la certificación. Ahí trabajé durante 6 meses, el periodo de becarios que me marcaban mientras estaba estudiando, y después seguí como becaria igual en otra empresa en Nestlé. Okay. De los conocimientos que aprendió de la carrera, ¿cuáles realmente está utilizando en este momento? Estadística siempre está presente para poder interpretar los datos en cuestión numérica y traducirlos a hechos. Y en acciones, que es lo que se necesita a nivel empresarial. Desarrollo organizacional, o sea, la carrera que yo estudié es psicología organizacional, entonces es desarrollo organizacional, tanto 1 como 2. También capacitación y desarrollo, que ahora se llama en el programa de estudios administración estratégica del aprendizaje, pero es al final del día capacitación y desarrollo. Eso de hecho es uno de mis fuertes, de mis cores. También utilizo todavía actualmente pues cuestiones básicas de administración y pues los elementos de comportamiento organizacional de varias materias, ¿no? Comportamiento a nivel individual, grupal, organizacional, que es parte de la diferenciación. Entonces aplicas ahí varios conceptos. No te podría decir de solo una materia, sino que sí engloba muchísimo más el conocimiento que te da la parte de psicopatología, aunque no lo creas, para una empresa. También la parte de taller de la entrevista, dinámicas de grupos, desarrollo humano, o sea, para comprender cuestiones de cultura. ¿Recomendarías trabajar antes de ser egresado? Sí. ¿Y en qué? Sí, siempre. ¿En qué? Yo creo que cuando estás estudiando, con cualquier trabajo te ayuda a conocer cómo es que verdaderamente las empresas se mueven, cómo es la dinámica, cómo son los tiempos, cómo son los movimientos, cómo es la interacción entre las personas, hasta para sacar copias. Creo que es buen momento hacerlo de becario y no de recién egresado, porque ahí como que estorba un poquito el título, ¿no? Para utilizar la copiadora. Entonces sí lo recomiendo. Y pues actualmente hay muchísima oportunidad de trabajar como becario. Las empresas están muy abiertas a incorporarte para poder identificar gente que se pudiera quedar con ellos, y también en cuestión de el proporcionarles otro tipo de visión y otro tipo de conocimiento de cómo hacer las cosas. Ya no es tanto de todo está escrito en piedra y nada se mueve, sino que están un poquito abiertos, ¿no? Y puedes aprovechar todos los programas que desarrollan algunas empresas para los becarios en particular. Okay. ¿Cuáles son las habilidades que recomendarías desarrollar a un principiante para convertirse en un profesionista exitoso? ¿Generales o de mi carrera? De la carrera. Sí, okay. De la carrera. De psicología organizacional, las habilidades y competencias, yo lo traduciría así. Mucha escucha activa. Hay que aprender a escuchar
hay que aprender a leer a la gente a través de sus comportamientos, de sus palabras, para saber qué es lo que verdaderamente está pasando. Hay que tener mucha capacidad de análisis, porque la información que tú necesitas no te la dan abiertamente ni con las palabras que tú podrías llegar a imaginar, Sí, sí. sino que te la dan a entender a través de otras cosas, que puede ser tanto hablado como por lenguaje no verbal, como por escrito, como por actitudinal, y la dimensión del comportamiento, ¿no? De qué es lo que está, Sí. qué es lo que está sucediendo. También, en español, ¿cómo sería? Entendimiento, pues, global, o sea, la parte de multiculturalismo. Eso es algo básico porque ya se está manejando en cuestiones globales todo el manejo de las empresas, de la gente. Entonces son cuestiones muy delicadas que debes de aprender a conocer, porque al final del día un experto en psicología organizacional va a trabajar con la gente. Sí. Entonces, si no tienes ese sentido de la diferenciación a nivel cultural, te puede limitar un poquito, ¿no? En el éxito que puedas llegar a tener. También la parte de estadística numérica se necesita mucho. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que ha presentado en su vida laboral? Más difícil. Muchas veces son las programaciones. A mí me tocaba trabajar a nivel regional y programar, coordinar, manejar la diversidad cultural, los diferentes intereses, los diferentes usos horarios, la geografía, el idioma. Esos son algunos de los retos. Uno de los más grandes que te podría decir es pues manejar la programación de capacitación para más de 2,000 y tantas personas, y o sea que en tiempos determinados se debería de cumplir, y hacer toda esa programación, y también el garantizar que estuviera toda la información, la documentación lista, que no estaba desarrollada, por ejemplo, en idioma español. Entonces, manejarla en diferentes versiones y garantizar disponibilidad. Yo creo que ese es uno de los más grandes retos en cuestión ejecución, operación, ¿no? Ya en cuestión personal, pues sí hay muchísimas situaciones en las que son nivel personal, ¿no? Relaciones interpersonales, es ahí donde puedes llegar a tener igual muchísimos retos. ¿Y cuál es lo que más disfruta de su vida laboral día a día? La interacción con la gente. O sea, el enfoque que se tiene es trabajar con la gente, para la gente, ser ese socio estratégico del negocio, el poder entender la parte de esencia de la persona a nivel psicológico y poderlo traducir a llevarlo al lenguaje laboral, de negocio, pues es lo que te da un valor agregado brutal. Sí. Si eso te diferencia de cualquier otro, porque sabes y entiendes a la persona, sabes qué le está pasando, qué está sucediendo, y lo traduces al lenguaje del negocio. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias. ¿De qué te hablas? Opino que la persona a la que entrevistamos tuvo un muy buen enfoque acerca de su carrera, y no solamente su carrera, sino cómo la ejerce en la actualidad, además de cómo es la realidad y todo aquello que aplica realmente. Creo que nuestras preguntas fueron bastante medibles y se pudieron aplicar bien a cómo es esa carrera en sí y cómo se ejerce. De la conversación con Ana Paula nos pudimos dar cuenta de la importancia que tiene trabajar antes de egresar
y que la carrera te da muchas oportunidades para esto. Además nos hizo ver que estudiar psicología no significa no ver nada de matemáticas, porque para pasar de datos obtenidos a una forma cuantificable es necesaria la estadística. Lo más importante de todo es entender el comportamiento del ser humano para ver cómo funciona en una empresa. Esta entrevista nos ha servido para darnos cuenta de algunas cosas, como por ejemplo las habilidades que podemos desarrollar para ser exitosas profesionalmente, y no solo eso, para crecer dentro de nuestra carrera y dentro de este campo que nosotros nos estaremos desarrollando en un futuro. Una de ellas sería, por ejemplo, el saber escuchar. A cierta vista parecería que esta habilidad es fácil, pero realmente se debe desarrollar debidamente, porque pues es muy ocupada en esta carrera. También la parte de las matemáticas son básicas, pero es algo que realmente se ocupa, porque recordemos que estamos en la parte organizacional, y es algo que ella nos hace mucho hincapié, así como en la parte de disfrutar. Lo que más disfruta es